Hermano, en temas anteriores hemos visto cómo es que muchos hemos caído de la gracia y nos hemos indirecta o inconscientemente nos hemos metido a la ley. Y la ley pues ya no nos justifica, nosotros somos salvos por la gracia, ¿verdad? Amén. Hay varios amigos y hermanos en Cristo que pues a veces hemos debatido o entrado en cierta discusión o que muchos justifican que Jesús vino a cumplir la ley y hay ciertos puntos en la ley, o sea que lo regresan a uno, por ejemplo pastores, que lo regresan a uno de la ley, a la ley por ciertos beneficios. Pero la situación era que si nosotros nos salimos de la gracia, perdemos nuestra salvación, caemos a ciertos puntos de la ley que nosotros indirectamente, como le decía al inicio, estamos anulando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, que fue morir por nuestros pecados y nosotros encontrar la salvación mediante el reconocimiento de ese acto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando algunos pastores regresan a la ley, por ejemplo, en el caso de las primicias, los diezmos y un sinfín de cosas que ellos nos hacen regresar a la ley, inconscientemente y nosotros sin saber estamos perdiendo nuestra salvación. Pero ellos se justifican en los versículos de capítulo 5 de San Mateo, el versículo 17 y el 18. Yo quisiera que miráramos o que usted nos explicara en referencia al versículo 17 que dice, o si me hace el favor de leer el versículo 17 Mateo del capítulo 5:17 de Mateo. Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ese es de ahí se agarran ellos que él vino a cumplir la ley y pueden meter cualquier cosa de la ley. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en realidad aquí nuestro Señor Jesucristo? Bien, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que solo Él y solamente Él pudo decir eso. Ni Moisés, ni Aarón, ni David, ni Salomón, ninguno de ellos habló de cumplir con la ley. Amén. Solo Él. Si los antiguos, que son los que yo mencioné, en Abraham lógicamente no había ley, pero a partir de Moisés para acá, Elías, Isaías, grandes profetas de Dios, ninguno de ellos digo, yo vine a cumplir la ley. No, solo Él, el Verbo hecho carne, Amén. Dios Todopoderoso, sin mancha y sin pecado. Solo alguien como Él pudo decir eso, cumplir. Y de ahí nadie lo puede hacer. Cuando los pastores meten a la iglesia, ya sea porque los sepan o no lo saben, están anulando la obra de Dios Todopoderoso en la cruz del Calvario. Por eso es que Gálatas dice, si nos metemos bajo la ley, perdemos la salvación, porque hacemos de menos la obra del Verbo hecho carne, por el Espíritu Santo hecho carne, y su muerte en la cruz del Calvario. Gálatas, ¿qué sería ahí, hermano? Es el 5:4, del que ya lo leímos, pero sería bueno volverlo a leer. ¿Por qué? Porque él no quedó, en este capítulo no quedó, como no se grabó, ya lo habíamos visto. correcto, entonces Gálatas 5:4, 5:4. así es. Sí, es que eso es lo bonito que aquí nos explica usted en base a lo que aquí nos manda las escrituras. No se está improvisando o que Dios me lo puso, que Dios me reveló, me lo contó fulano, ¿verdad? Lo que Dios dice, Lo que Dios dice. Gálatas 5. 5:4.
a lo que le dije. Sí. Amén. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Muy bien, entonces, lo que son diezmos, primicias y primogenituras surge de la ley de Moisés. Cuando el pastor mete a la iglesia a los diezmos, mete a la iglesia a las primogenituras y a las primicias, entonces se está retrocediendo hasta Deuteronomio capítulo 14, versos 22 al 29. Y es lo que Dios está reclamando en Malaquías 3, 9 y 10. Amén. Pero de Malaquías a Mateo hay aproximadamente 460 años. El verbo no se había hecho carne, la iglesia no existía. Por eso en Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y nosotros no somos hijos de Jacob, nosotros somos gentiles. Entonces no es dable que el pastor use Mateo 5:17 para meter a la iglesia bajo la ley. Amén, que ese es el objetivo de Satanás. Hermano, pero Exactamente. Si el pastor, él mete a la iglesia bajo la ley, él va a ser, el pastor es el que va a recibir el castigo de la ley. No van a ir los hermanos de la iglesia. También. Bien, porque ellos consciente o inconscientemente se están desligando de Cristo, están perdiendo, están cayendo en la gracia, se están metiendo bajo maldición. Y ese es el propósito de Satanás, quitar los méritos del verbo hecho carne en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo logra Satanás? Metiendo a la iglesia bajo la ley de Moisés. Los diezmos y ofrendas y primicias. Y en el Nuevo Testamento, Dios dice que el pastor no debe ir su corazón tras ganancias deshonestas. Amén. El diezmo se vuelve deshonesto porque lo anuló Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Solo dejó ofrenda pastoral. Y en relación a la pregunta del hermano, es que póngale que yo le digo, y si los hermanos lo están haciendo inconscientemente, pues, que porque el pastor les dice... Eso es lo que hemos venido hablando ya de varios días, por ignorancia y todo. Ajá. Pero como dice el hermano, es más que todo por haraganes, por pereza. Por no porque leer. Es como que nosotros volviéramos ya sabiendo leer, sabiendo ya las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero mire, hermanito, es por pereza y también yo no sé cómo ponerle el nombre a esto, porque hay muchos hermanos en muchas congregaciones que les hacen ver las Escrituras de la forma que ellos lo meten los pastores, y ahí se van en esa línea. Pero volvemos a que aquí mismo dice en su palabra nuestro Señor que hay que escudriñar las Escrituras. Así es. Porque en ellas encontraré la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Amén. Dijo el Señor Jesucristo. Entonces, al nosotros no leer, cualquiera nos puede venir a engañar y decir esto es azul aunque sea rojo, ¿verdad? Correcto, así es. Y nosotros nos vamos ahí con esa. Así está pasando con muchos hermanos hoy en día. Entonces, hermanito, ¿cuándo vino a cumplir la ley y dónde se terminó? Él vino a cumplir la ley en su muerte, Juan 19:30. Él vino a cumplir. Ahí cumplió, consumado es. Solo él pudo cumplir allí. Nadie más cumplió la ley. No, nadie más lo puede hacer. Y él la cumplió para que nosotros ya no lo hiciéramos. Para que la muerte nos cubra a nosotros. Y ahí es el cumplimiento de la ley de nosotros con la muerte de Cristo. Amén. Entonces estamos en Gálatas 5:4. No, en Mateo 5:17. Así es. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Él vino y la cumplió en ese tiempo. Aquí está hablando tiempo presente. Sí. Ya más adelante, después de su muerte y resurrección, ahí ya... Él dice que se cumpliese en mí lo escrito en el libro de la ley. Porque ya estaba hecho la obra de cumplir con la ley de Moisés.
Él se le presentó aquí a los 11. 11 apóstoles. Así es. Él se le presenta después de su muerte, aquí ha resucitado, y viene y les explica esto. Correcto, así es. Amén. Yo creo que aquí está explicado otra cosa que quiera agregar al versículo 17, hermanito. Que los hermanos en Cristo Jesús, no importa la denominación, que sepan y entiendan que ningún ser humano puede decir yo cumplo con la ley. Mayormente nosotros los gentiles, que de ellos somos incircuncisos. Nosotros somos incircuncisos. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos circuncidados y no hemos cumplido con la ley allá en Levítico 12:3, donde dice el niño a los 8 días de nacido tiene que ser circuncidado. Amén. Y para terminarlo de la ley, dice Santiago, busquemos Santiago capítulo 2, verso 10. Eso es para aquellos predicadores y pastores que dicen que solo la ley ceremonial se anuló y no así la otra ley moral. Aquí dice lo contrario. Santiago 2:10. Aquí el Espíritu Santo le revela a Santiago, el hermano Dios Jesucristo de carne, que el que quebranta un punto de la ley se hace responsable de toda la ley. Aquí no está apartando ni ceremonial ni moral. Aquí está uniendo toda la ley, porque son más de 600 leyes que Dios le dio a Moisés por medio de ángeles, según el libro de los Hechos, allá en el Antiguo Testamento. Amén. Santiago capítulo 2, verso 10. 2:10, hermano. Amén, amén, gloria a Jesús, aleluya. 2:10 del libro de Santiago. Amén, hermano. Sí, pues ahí está. Amén. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí desarma aquel que dice a la iglesia, usted tiene que cumplir con la ley. No se puede cumplir con la ley. Solo hubo uno, Jesús. Aquí dice, el Espíritu Santo dice a través del apóstol Santiago, porque cualquiera, cuando dice cualquiera, está diciendo pastor, evangelista, hermano en Cristo, el que sea. Si se quiere meter bajo la ley, esto le cae a él. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos de los más de 600 mandamientos. Amén. Aquí sí está sellado, hermano. Ahí se selló. Que lo que venimos diciendo, que con un puntito que lo regresen a uno a la ley, ahí ya salimos de la gracia y ni siquiera somos capaces de cumplir lo que la ley dice. Y el niño a los 8 días nacido tenía que ser circuncidado. Y somos incircuncisos. Amén, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya.